acontecimientos del fin del mundo. Indiscutiblemente que estamos siendo testigos, sobre todo en estos días, de extraordinarios acontecimientos proféticos que no podemos pasar por alto. Y si la iglesia calla, o como se ha visto en la mayoría de los casos, que la iglesia, representada a través de los líderes, está callando este tema sobre la venida del Señor, no así la opinión mundial. La opinión mundial está denunciando o anunciando que los tiempos del fin se han acercado, lo cual también es profético. Un día de esto, el sábado pasado, estaba en la ciudad de Managua, Nicaragua, y decía en la conferencia que si los grandes hombres de cuello blanco de nuestra iglesia evangélica callan, como está sucediendo, entonces Dios ya había profetizado que levantaría a las personas entendidas, que el original está hablando de personas sabias e intelectuales. Y hemos hecho notar cómo científicos del más alto nivel están denunciando públicamente que el apocalipsis ya se llegó. Lo que no están haciendo los grandes doctores de cuello blanco en nuestras televisoras cristianas, en nuestras radios cristianas, lo están haciendo la gente que no conoce a Cristo, y esto es para mayor vergüenza. Indiscutiblemente, si todo esto está sucediendo, si todo esto está pasando, como las pruebas son contundentes y son evidentes, y se necesita estar ciego, o como dice un dicho, Pastor Willy, no sé, tal vez en México, pero es un dicho, un proverbio muy latino que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Definitivamente es triste y es lamentable. Un día de estos, en una de las radios donde yo transmito mi programa El Mundo Actual, entrevistaron a un destacado cantante, o yo puedo decir el cantante más idolatrado por toda nuestra comunidad hispana. Lo entrevistaron acerca de qué pensaba él de todo lo que está pasando en el mundo en relación a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La respuesta de él fue una enorme decepción. Sencillamente no obvió la pregunta y la pasó por alto y no quiso responder. Entonces dice uno, Dios mío, ¿cómo es posible que ellos que están en alta eminencia, si le podemos llamar, en el cristianismo, con un acceso a la multitud, se nieguen a hablar de que estamos viviendo momentos trascendentales en historia de la venida del Señor? Y si Cristo está a las puertas, que indiscutiblemente está, entonces nosotros creemos que el anticristo también ya está. Y si el anticristo ya está, también creemos que el falso profeta ya está. Solo que ambos personajes están bajo la máscara de una persona que nadie sospecha que ellos son la bestia del anticristo, que es lo más correcto en llamarle, y la bestia del falso profeta. Y de esto esta noche vamos a hablar, en esta grabación, exclusivamente el tema es el anticristo, o sea, la bestia anticristo. Sobre ello vamos a hablar, y es de nuevo un placer para mí tener la participación de dos destacadas personalidades, amigos míos y ministros de una vasta experiencia y de una madurez muy extraordinaria. Sin lugar a duda, una de ellas es mi amigo Miguel Rosell. Es pastor, es un exécrate, es un hombre de apologética completa, fuerte en España, y es un investigador, de esos fuertes investigadores. Pastorea la iglesia Centro Rey en Madrid, España. Tenemos 2 años ya de conocernos personalmente, aunque nos habíamos visto hace unos 6 años atrás. De él va a estar, como siempre, dando sus impresiones en estos momentos sobre este tema del anticristo. Y por supuesto, mi gran amigo, el pastor Guillermo Pérez, una persona muy apreciada en nuestro ministerio, en nuestra familia, y un pastor de una alta madurez también y de una contundente decisión doctrinal y apologética también. Ellos, es un placer para mí que estemos juntos en esta conferencia. Pero ¿qué tal si comenzamos primero con el pasaje, Pastor Pérez y Pastor Willy, con el pasaje de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 2, aunque vamos a tocar otros pasajes que tienen que ver con Apocalipsis 13. Comenzaremos con el capítulo donde abiertamente está demostrando el surgimiento de ese personaje conocido como la bestia anticristo. Queremos aclarar
Y queremos decir, mientras están buscando, o lo pueden leer, lo vamos a tener de frente en este momento también ahí ya en la pantalla. Mientras estamos en esto, queremos aclarar que el anticristo y el falso profeta son dos criaturas, son dos personajes que son humanos. En este caso no se trata de seres espirituales, son seres humanos en el cual se van a encarnar estas dos potestades de demonio sobre ellos. Tienen que ser estas dos criaturas tan abominables, pero tan eminentemente abominables, como para que Dios los tenga escogido para estrenar el lago de fuego. O sea que no se tratan de dos personas comunes y corrientes, se tratan de dos personas de una malignidad sin precedencia. E igual que hace unos días grabamos el tema, la plataforma del falso profeta, y que en realidad no grabamos el falso profeta, sino la plataforma de cómo en este momento el espíritu del falso profeta está operando por una multiplicidad de falsos profetas con una malignidad sin precedencia, demuestra lo malvado que es ese personaje conocido como el falso profeta. De la misma manera, como estamos viendo en estos días un espíritu de malignidad de anticristo, como nunca antes en la historia, criminalidad que rompen todos los récords jamás vistos, una maldad impresionante como nunca antes lo habíamos visto, que demuestra que ese hombre llamado el anticristo tiene que ser una persona eminentemente malvado, como para que sea escogido también para estrenar el lago de fuego. Veamos lo que dice la Sagradas Escrituras, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que había era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Este es el pasaje que hemos leído en este momento, donde vamos a pasar, y en la siguiente imagen ustedes están viendo aquí, el pastor Willy va a observar en este momento, estamos viendo la Trinidad diabólica. La Trinidad diabólica, donde vemos al dragón, que representa el antipadre, o conocido como la serpiente antigua. Luego vemos al falso profeta, un personaje que en Apocalipsis dice que surge de la tierra. Esto más o menos da a entender que surge de entre las religiones, específicamente la religión que coquetea con todos los reyes de la tierra. De ahí surge la bestia. Será un personaje que ya dimos una idea, ¿verdad, Miguel? En la plataforma, un personaje que va a liderar una serie de manifestaciones de milagros, un supuesto avivamiento, pero que no viene de parte del Espíritu Santo, sino liderado por este personaje. Inmediatamente después estamos viendo en la imagen a una bestia que sale del mar, y esta expresión mar pues nos da inmediatamente a la idea que no solamente surge de una confederación de naciones del cuarto imperio romano resucitado, sino que también surge del respaldo de la confederación de todas las naciones del mundo, es decir, la Organización Mundial de Naciones Unidas, quien al final es lo que le dará la investidura universal. Ahí están los tres. Estos tres van a liderar todo el movimiento de los últimos días del fin del mundo, previo, antes de la gran tribulación. Ya van a estar operando, que ya están operando, y su manifestación, donde ya se quitan la máscara, en la gran tribulación. Entremos alguno, yo quiero dar pase a Miguel, que entremos un poco más, y después vamos a ir avanzando poco a poco en los temas que estaremos tocando. Pues así es, efectivamente, el mundo está enfrentando, aunque no lo sepa, una realidad que quizás muchos no esperan. Desde luego, muchos en todo lo que es el seno eclesial, sobre todo de corte neopentecostal actualmente, y de otros cortes también eclesiales de la Iglesia, de lo que llamamos genéricamente la Iglesia, no están esperando lo que va a ocurrir. Sin lugar a dudas va a ocurrir en este mundo. Muchos están diciendo de que viene un gran avivamiento de poder de parte de Dios, pero la Biblia nos habla más bien todo lo contrario, que es un avivamiento de poder de parte del enemigo. Lo hemos leído y lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 15, donde se nos ve que ese falso Elías, ese falso profeta a modo de falso Elías, va a hacer incluso descender fuego del cielo, como Elías hizo, y que actualmente nadie puede hacer. Él lo va a hacer y va a engañar a muchos, haciendo creer a muchos de que ese avivamiento, entre comillas,
que va dirigido a todos los hombres, curiosamente, es decir, a toda la humanidad, es de Dios, cuando no lo es, sino que es para encumbrar justamente a la bestia anticristo, es decir, a la primera bestia. Entonces, fíjate que es curioso de que este falso profeta, la Biblia nos dice que es un falso profeta, pero es profeta, por lo tanto aparenta y aparece como profeta, va a encumbrar a un falso Mesías, es decir, al anticristo. Es curioso que la palabra anti en griego tiene dos significados. Por un lado es en vez de, y por el otro lado es contrario a. Entonces tenemos a este personaje que desde luego es un ser humano lleno de demonios, por supuesto, pero es un en vez de Cristo, es decir, es un suplantador de la persona de Cristo, que se va a presentar como el Salvador de este mundo, como el Rey de este mundo. Entonces tenemos aquí, por un lado, al falso profeta, que es este falso Elías, que va a levantar, va a hacer grandes prodigios, que Dios va a permitir, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 también nos habla de eso, va a permitir para encumbrar al antimesías o anticristo, a modo de, como si fuera un Cristo, como si fuera Cristo. Y esto es lo que está por delante. Muchos piensan que esto ya ocurrió, no jamás ocurrió. Muchos otros piensan que aún faltan muchos años para que esto ocurra, no necesariamente. Entiendo, solamente para extenderme un poquito más solo, entiendo que en el momento en que la iglesia verdadera sea sacada de aquí, todas estas cosas van a empezar a mostrarse tal y como van a ser, conforme la palabra de Dios nos lo enseña. Pastor Pérez, indiscutiblemente estamos en este momento, todo este periodo, estamos viendo un periodo de malignidad sin precedencia donde México ha entrado a las noticias en este año 2007. México, por supuesto que eso demuestra la crisis que está pasando el mundo, él representa América Latina. México, un país entre comillas, eminentemente católico, es decir, ultraconservador, entró a la bandera con dos de los pecados más abominables de este siglo XXI: el matrimonio de los gays, el matrimonio homosexuales y la despenalización del aborto, es decir, el crimen más cobarde, porque es el crimen que participa su propia madre asesinando a su propio hijo. Y México entra a la noticia. ¿Podría verse esto, pastor, aquí en México, usted como mexicano, como ese parámetro que estamos viendo de la plataforma del anticristo, un espíritu de iniquidad, de malignidad sin precedencia? Definitivamente, doctor. Estamos viviendo tiempos donde, como lo profetizaba el profeta Jeremías, que en los últimos tiempos habría quienes a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. Es decir, que lo que está ocurriendo hoy en día es un contraste de lo que enseña la palabra de Dios. Lo que decía el pastor Miguel Rosell hace un momento es una realidad y nos tiene que quedar muy claro a todos nosotros cuando escuchamos la palabra anticristo. Él lo dijo muy rápidamente, quiero resaltar un poquito esto, porque el anticristo tiene, por así decirlo, dos caras, dos facetas. Una es que se pone en lugar de Cristo y otra faceta es que se pone en contra de Cristo. Es decir, que solamente un personaje tan perverso como él puede jugar esos dos juegos. O sea, por un lado hacerse llamar como que él es el Cristo y por otro lado estar en contra de todo lo que es Cristo. Ya nos estamos dando cuenta que en este país que nosotros vivimos, aún con todo lo religioso que es, nos estamos dando cuenta cómo ni siquiera la religión oficial pudo en esta ocasión detener a los legisladores para que impidieran la aprobación de esas dos leyes. Ni siquiera el catolicismo tan fuerte que existe en nuestro país ha detenido eso. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, porque todo se está preparando para la llegada de este personaje. O sea, ya hoy en día nosotros vamos a seguir viendo cosas que jamás nos imaginamos que estarían pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos escuchado, se está preparando la plataforma para la llegada de este personaje, doctor. Fíjate que, pastores, estamos viendo en este momento aquí, en nuestros hermanos, la imagen, esa bestia, que es interesante, la expresión con que dice que tenía patas de oso, cuerpo de leopardo,
Lo que da aquí a entender, déjeme leer bien de nuevo el pasaje, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia, que eso ya lo vamos a ver más adelante. La bestia que vi, dice, era semejante a un leopardo, es decir, que va a traer la característica del imperio que fue identificado con el leopardo, que fue ese impresionante imperio el macedonio, greco-macedonio, representado por un personaje que más adelante vamos a ver la estatua de él, que hasta hoy en día es impresionante cómo se sigue hablando de esa persona. Va a traer, a ese personaje se le identificó, a ese imperio se le identificó por la rapidez con que conquistó todas las cosas. Por eso es que dicen que ese espíritu que estuvo en los grecos Macedonia, ese mismo espíritu de conquista, un espíritu conquistador pero agresivo, es exactamente lo que está hablando Apocalipsis capítulo 6. Dice que vi un caballo blanco y el que lo montaba, dice, salió venciendo y para vencer. La traducción más correcta es conquistando para conquistar, dice en la otra expresión. Es decir, que la palabra número 1 que iba a utilizar la bestia anticristo en estos últimos días es la misma palabra del imperio greco macedonio, la conquista. Esa expresión de conquista, por cierto, Miguel, tú como un hombre de la apologética, se está utilizando muchísimo en pseudos líderes religiosos, la palabra conquista. Y el tipo, impresionante, porque el tipo dice que va a salir venciendo para vencer, va a salir dispuesto a conquistar para conquistar, y lo va a hacer como lo hizo el Imperio Romano, con una rapidez impresionante. El griego, sí, efectivamente. Pero date cuenta además, dése cuenta, como español siempre estamos muy acostumbrados al tuteo, ¿verdad? Dese cuenta que esta bestia anticristo compone la particularidad muy concreta de que asume las características de las 4 bestias. Si nos vamos por un momento rápidamente al libro de Daniel, podemos ver... Ahí vamos a esperar para llegar, porque lo que queremos es rápidamente, porque después ya vamos a llegar a la 4ª Pero bestia. solamente decir muy rápidamente, muy así por encima, de que efectivamente hay una bestia que es semejante al leopardo, que es el imperio macedonio, griego macedonio, efectivamente. También dice que tiene boca como león, es decir, como la primera bestia. Es muy interesante, porque la boca como león está hablando la soberbia de Nabucodonosor, porque león representa a Babilonia. Exactamente. Y la característica número 1 de Nabucodonosor fue la soberbia. Era un tipo sumamente soberbio, a tal manera que Dios tuvo que humillarlo y mandarlo a vivir como las bestias salvajes. Y ese espíritu de soberbia, no hay cosa más terrible en esta vida que es una persona soberbia, porque el soberbio no acepta razones, no hay razonamiento para él. Él dice es así y no le importa quién se tenga que llevar. Entonces, esa otra parte que mencionaba, pero hablemos esa de la conquista que te decía Miguel sobre, en este momento se está oyendo muchísimo, pero muchísimo sobre esa palabra conquista en el ámbito religioso. Ya, eso es una realidad que tenemos que hacerle frente, porque eso es lo que está pasando actualmente con todos los movimientos de corte posmilenarista. Es decir, que enseñan que el reino es ahora, y como que el reino es ahora, eso así enseñan, lógicamente, pues la Iglesia asume la particularidad de Cristo, es decir, algo así como que Cristo está corporizado en la Iglesia, eso es lo que enseñan, y por lo tanto los cristianos tenemos la habilidad de conquistar las naciones, de cristianizar el planeta, de discipular a las naciones y de establecer, así mismo lo dicen, establecer el reino que lo establecerá evidentemente Jesucristo cuando vuelva en gloria, pero ellos enseñan que es la Iglesia la que establece el reino y lo está haciendo a través de esos grandes, entre comillas, grandes ungidos, como ellos les llaman, que por cierto la palabra nos dice en el Evangelio de Mateo 24 de que se levantarán falsos ungidos, ¿verdad? Falsos profetas y falsos ungidos o falsos cristos, que es lo mismo. Entonces, esto es lo que estamos ahora mismo entendiendo y viendo, y no nos tiene que asombrar porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y esa conquista, hipotética conquista de las naciones, es el espíritu de soberbia, es el espíritu de ambición y de codicia que está moviendo yo diría que un amplio sector eclesial hoy en día, sobre todo de corte neopentecostal, insisto en eso, y que está creyendo en esas cosas porque es un espíritu que emana del mismo falso profeta, del espíritu del falso profeta y también del espíritu de la bestia anticristo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, y esto es algo que la Biblia nos enseña que iba a ocurrir y curiosamente lo estamos viendo ahora mismo. Ahí está. Pero, Pastor Willy, usted vive en una ciudad donde puede que exista, usted tiene mayor información sobre esto, más de 500 iglesias evangélicas.
la inmensa mayoría de los líderes de esta ciudad no les interesa hablar de temas escatológicos, de la venida de Cristo, sino que andan detrás de esos hombres que vienen hablando de conquistar la ciudad, que vamos a conquistar la ciudad, que vamos a llenar, a ungir con aceite la ciudad para conquistar toda la zona norte, y andan con esa calentura de la conquista. Y esa palabra, usted como pastor la ha venido oyendo aquí, ¿cómo ha reaccionado usted con esa palabra que suena bonito, conquista, y hasta las canciones? Hay canciones que vamos a conquistar del norte al sur, del este al oeste, y ahora que nos damos cuenta que una de las características de la bestia, el anticristo, va a ser la del leopardo, una conquista a velocidad. ¿Y cómo lo ven en ese momento? ¿Cómo se está manejando esa palabra en el ámbito religioso? La pregunta es, si nuestros religiosos evangélicos están siendo seducidos por ese espíritu de conquista, entonces imagínense el pobre mundo. Sí, definitivamente que basta nada más con ver la publicidad que se hace para los eventos cristianos, y muchos hablan de conquistar, hablan de tomar las naciones. O sea, casi toda la publicidad que yo veo sobre esos eventos van en torno a esa conquista. Yo creo, doctor, que no es otra cosa más que ese espíritu que está operando ya hoy en día, que está preparando, una vez más, yo insisto, está preparando a todos los seres humanos para que después, cuando estemos hablando del tema, ya no sea tan difícil, estemos ya muy familiarizados con eso. Pero nos damos cuenta la realidad de las cosas. Usted hablaba de ministerios. Nos damos cuenta de la realidad de que mientras que se habla mucho de conquista, y se habla mucho de pelear, y se habla mucho de tomar las naciones, nos damos cuenta que las iglesias siguen estando igual, si no es que hasta más vacías. Y esa es una triste realidad que tenemos que destacar, porque lo que nosotros ahora estamos viendo en la televisión cristiana, tenemos que ser bien cuidadosos, porque no debemos de olvidarnos que la televisión siempre, por ende, ha sido solamente un truco publicitario. Nosotros nos ha tocado estar, el doctor y a mí nos ha tocado estar en estudios de estas televisoras cristianas, y la verdad los estudios son tan simples, son tan sencillos, pero ya viéndolo en la televisión uno dice, qué bonito está, pero la realidad es que ni siquiera tienen una buena infraestructura, ni siquiera tienen una buena programación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros estamos viendo por televisión, lo que estamos viendo en los títulos de los libros cristianos, lo que estamos viendo en eventos o congresos que están invitando a los creyentes precisamente a eso de conquista. ¿Por qué? Porque la realidad en las iglesias locales es otra. Hoy en día hay estadísticas que están hablando de que cada día las iglesias cristianas se están vaciando más. Así que no es por querer tomar una crítica en contra de las iglesias. Creemos que no porque una iglesia sea grande, ahí va a estar Dios. Creemos que Dios puede estar en una iglesia grande así como en una pequeña, pero la realidad, doctor, de lo que se está viendo, de tantas conquistas y de tantos programas, la realidad es que en las iglesias las cosas son otras. Usted puede ver a mucha gente en los congresos, usted puede ver a mucha gente en los conciertos, pero la realidad en la iglesia están vacías. Miguel, fíjate, ahondando un poquito más, y vamos a entrar un poquito para poder entrar en otra de las características, en lo que estaba diciendo el pastor Willy, y que lejos de estar más gente bien convertida, hay menos bien convertidos. Pero hay iglesias que están, las que hacen alarde, que han crecido enormemente, pero tanto tú como yo hemos recibido en nuestras páginas web multitud de testimonios, y yo cada semana que estoy en una ciudad diferente, a mí me toca estar cada semana en una ciudad diferente, yo estoy escuchando no lo que leo, sino a la gente que viene donde mí, y la gente me está diciendo semana a semana todo lo contrario. Dice, sí, esa iglesia ha crecido de 300 miembros a 3,000, pero ahí hay serios pecados de adulterio, serios, gravísimos pecados de homosexualismo, gravísimos pecados de una barbaridad de cosas. Y este es el mismo testimonio que tú has recibido a través de la página web, Miguel, también. O sea, que es cierto que hay algún tipo de iglesia de las megas que han crecido,
Pero cuando buscamos, aún en los propios hijos del pastor, fíjese Willy, en los propios hijos de estos tipos de la prosperidad, estos superapóstoles, cuando vemos sus propias familias, es una catástrofe. Así es, realmente el problema del ser humano, el problema básico del ser humano es que es muy guiado por la apariencia. Lo que ven nuestros ojos parece ser lo que juzgamos como si es bueno o es malo, si es grande o es pequeño, y lo valoramos conforme a la apariencia, como digo. Pero nuestro Dios nos enseña que Él no mira la apariencia, sino que ve el corazón. Amén. Entonces, el asunto es numérico. No, el asunto no es numérico, ¿sabe? Pero el problema es que incluso, por ejemplo, en el G12 y aledaños, enseña que el buen fruto está en la cantidad de gente, que llena una iglesia. Es decir, que cuando una iglesia, una congregación es numerosa en cuanto a número de gente, entonces ahí hay un buen fruto. Eso no es cierto, porque eso es la apariencia. ¿Cuál es el buen fruto entonces? La santidad, sin lugar a dudas. El temor de Dios, que es parte de la santidad, el amor, que es parte de la santidad, la verdad, que es parte de la santidad. Como alguien dijo, en la unidad, ¿cómo puede haber unidad si no hay doctrina? ¿Cómo nos puede unir algo que es imposible de unir porque hay una doctrina diferente? Entonces la verdad es un ingrediente necesario si estamos hablando de amor y si estamos hablando de doctrina, si estamos hablando de unidad, quiero decir. Entonces, estas cosas no se contemplan a la hora de evaluar si una iglesia es grande. Si una iglesia es grande, la apariencia es buena, entonces se dice que hay un buen fruto ahí. Pero eso es un error de base que está pasando factura y pasará factura a muchos porque no es la verdad. Vas y empiezas a ver un poquito las vidas de las personas, de ministros, hijos de ministros que mencionaba el doctor, y de los propios miembros de la iglesia, y te das cuenta que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, esa santidad no está. Hay una apariencia de cristianismo, hay una apariencia de victoria, hay una apariencia de ser más que vencedores, como dicen, pero en realidad luego ves en el día a día sus vidas y no hay una legitimidad en cuanto a santidad. No existe. Es solamente una apariencia de cristianismo. Quizás cánticos muy bonitos, quizás una expresión de alabanza muy bonita, lo cual no está mal, pero luego en el día a día, tú ves por un agujerito, ves las vidas de estas personas y te das cuenta de que esa santidad que debería de haber, y sin santidad nadie verá al Señor, por cierto, huelga, no está. Entonces tenemos un gran problema de base, porque la cuestión está en que muchos están legitimando, como digo, 1999, él la tiene. Cuando yo estoy diciendo abiertamente en 1999 que lo que está diciendo el pasaje aquí en griego, dice que del amor de las mujeres, que lo que está diciendo en el hebreo es que del amor de las mujeres de su clase. Entonces yo digo en 1999 que si eso es así, eso quiere decir que el príncipe no se iba a casar con una mujer de la realeza, sino que se iba a casar con alguien de la plebeya. Y entonces lo dejé así. Pues claro, recibí garrote de muchos pastores diciendo que estaba loco, que lo que estaba diciendo, que no tenía sentido y que todo lado y por todo lado. Entonces, eso se va en la siguiente página. Cuando en el año 2003, creo, 2004, él da la sorpresa ante todo el mundo. El hombre termina casándose no con una mujer de la realeza. Es más, es de sobra conocida en la historia, no sé, España, que la mamá buscó muchas de las princesas para que él buscara una princesa para casarse, y él rechazó rotundamente a toda princesa y termina casándose con una mujer divorciada, hija de padre divorciado. O sea, se casa con un matrimonio quebrado. Ahora, si el anticristo no se podría casar con una persona para exaltar el sacramento, así se le llama, ¿verdad? El sacramento del matrimonio. Tenía que ser algo que quebrantara el sacramento. Y entonces, y de esa manera vuelve la sorpresa. En esta manera, como estamos viendo en esta imagen, y dice, y aquí, pero honrará al Dios de la fortaleza, un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable, colmará de honores a los que le reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierra como recompensa. Del Dios de sus padres es cuando empiezo la duda. Bueno, ok, ya tiene todas las características de un anticristo, Pastor Willy, gentil, pero ahora tenía que buscar, bueno, pero sí,
si el anticristo ha de ser también de ascendencia judía. Y ahí es cuando me lleva, otra vez vuelvo a la memoria del líder de la comunidad judía, cuando él me dice: investiga quiénes son los reyes de aquí, la monarquía de aquí. Y entonces cuando él me dice, me da la clave. Y eso me trae que en 1994 el rey Juan Carlos, don Juan Carlos de Borbón, visita Jerusalén. Y cuando llega al muro de los lamentos, los judíos de negrito, los ultraortodoxos, lo reciben en multitud, sobre todo los judíos sefaradí. Lo reciben en multitud en la plaza y comenzaban a proclamar en grito: queremos al rey, tenemos al rey. La consigna del rey Saúl. Y entonces, ¿por qué le estaban diciendo al rey don Juan Carlos el rey? Y eso me lleva a la investigación al concordato de hace 1000 años, donde la comunidad judía dice que reconocerá, cuando él sea un estado, un país, a los reyes de España como también reyes de Jerusalén. Y de hecho, uno de los títulos que tiene el rey de Jerusalén. Entonces, eso nos lleva más hasta que llego a una investigación profunda de que es la única monarquía de todititas las existentes que tiene pruebas contundentes, que viene no solamente de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué interesante, Miguel? Porque muchos dicen que viene de la tribu de Dan, pero eso era una enseñanza de los cristianos, no de los judíos. Para los judíos nunca han esperado a un Mesías de Dan. Los judíos han esperado a un Mesías de la tribu de Judá, y lo que es más, de la casa del rey David. Entonces, alguien de la tribu de Dan no lo van a recibir. Pero si alguien puede mostrar que no solamente viene de la tribu de Judá, sino de la casa del rey. Y cuando entro a la investigación que me mandó la Biblioteca Nacional de Madrid, es la única monarquía que no solamente viene de la descendencia de Judá, sino que directamente de la casa del rey David. Y eso no lo sé solo yo, lo sabe la comunidad judía, sobre todo los ortodoxos. Ahí están los ojos. Miguel, Pastor Pérez, una cosa podemos decir, con todo lo que tenemos, una cosita más, una imagen más, mire, con todas las cosas de investigación, es que son demasiadas las coincidencias. Por ejemplo, él tiene 6 premios, se llaman los príncipes de Asturias, y los 6 consisten en un cuerno pequeño. Interesante, el pequeño cuerno que está hablando ahí, es un pequeño cuerno. Y podríamos hablar de muchas otras cosas de coincidencia. Lo único que podemos decir en este momento es que yo quiero, cuando todo esto, yo quería ver la opinión de un español, aunque cuando yo daba las conferencias en público allá y las reacciones todos de los españoles y de los que estaban ahí, es él. Pero en España los españoles no pueden hablar abiertamente ni del rey y peor todavía de este muchacho. Pueden buscar la imagen. Y entonces, basado en eso, basado en esa experiencia, entonces yo quería escuchar la opinión. Vuelva a la imagen del príncipe, por favor. Yo quería escuchar la opinión de algún español que hubiese llegado a alguna conclusión sobre eso. Y ahí es cuando llega Miguel Rosell. Y Miguel va, porque mire, fíjese, fíjense que muchos cristianos españoles, y más que los cristianos, pastores españoles, se enfurecieron contra mí, y algunos de ellos hasta crujían sus dientes por lo que dije. Y recuerdo que casi como que me iban a linchar en el 2000, cuando en una iglesia me dijeron, pastor, por favor no menciones nada del príncipe, predica lo que sea, como lo que le pasó a él en Houston hace poco. No menciones nada de él. En cambio, los gitanos dijeron, usted hable aquí con toda la libertad, porque al fin y al cabo, si él es el anticristo, ¿por qué lo tenemos que estar ocultando nosotros? Y entonces, interesante. Entonces ahí va a llegar un español, uno de los pocos pastores que no crujió sus dientes, sino que comenzó a investigar este asunto. ¿Por qué llegaba a esta conclusión? Y yo quiero este testimonio importante, aunque es lógico, él no puede mencionar nombre, porque a él no se puede mencionar siquiera el nombre de él en algo negativo, solo en lo positivo.
Pues es una gran realidad. Solo decir que, ahora voy a dar el testimonio, pero decir que los medios de comunicación en mi país no pueden hablar absolutamente nada que suene mínimamente negativo o peyorativo de la Casa Real, menos aún de Felipe, ni de su esposa. Eso es una realidad. Muchos se preguntarán por qué es posible que todos son parabienes, pero nunca ningún tipo de crítica. No se puede, o sea, es por ley. Es decir, que ahí tenemos que cuestionar muchas cosas, ¿no?, en cuanto a libertades y tal, pero bueno, sin entrar demasiado ahí. En cambio, por ejemplo, la monarquía británica, inglesa, pues usted puede decir lo que quiera. Y si usted es inglés, que no lo es, pero si lo fuera, podría usted decir lo que quisiera de la monarquía de la reina, etcétera, y del príncipe Carlos, que no hay ningún problema. Entonces aquí vemos también una diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Eso nos tiene que dar que pensar. Bueno, el testimonio es el siguiente, sin entrar en demasiados detalles que obviamente no puedo dar por cuestiones obvias. Fue en el año 2002. Yo estaba ministrando liberación a una persona española. Estaba ministrando liberación, eso era verano, me acuerdo perfectamente de la imagen, como si hubiera pasado ahora mismo. Estaba yo solo con esta persona. Esta persona estaba en ese momento manifestando, había un demonio muy fuerte que estaba manifestado en esa persona. Yo por media hora estaba intentando echar fuera ese demonio. Digo intentando porque no salía ese demonio. Este demonio estaba manifestado, estaba como Pedro por su casa, estaba hablándome y yo diciendo, sal en el nombre de Jesús, leyendo la palabra, todo. No salía. Yo no sabía qué hacer, porque la palabra de Dios me dice que tienen que salir en el nombre de Jesús y así siempre es, ¿no? Entonces, más en los casos cuando hay derecho legal para echarlos, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar, cerré mis ojos, me acuerdo que el demonio ese era una bestia impresionante, incluso al chico se le hinchaba el cuello, se le deformaba el cuello, era una bestia y tenía que estar atado. O sea, el Señor le ataba. Hermanos, era para verlo eso, Nosotros tenemos ministerio de liberación y por esas cosas han ocurrido y estamos ahí ministrando. Bueno, el caso es que yo empecé a buscar al Señor, empecé a orar. Digo, Señor, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces el Espíritu Santo clarísimamente me habló a la mente, al pensamiento, como a veces hace, y me dijo, echa fuera este demonio que tiene que ver con tal personaje, el que sea, ¿verdad? Ustedes me entienden. Y que es esto y esto. No sé si me están entendiendo. Que estamos hablando. No puede pronunciar el nombre, ya ustedes saben. Pero me dio la característica de las características que estamos comentando, ¿no? Y yo me quedé perplejo, absolutamente perplejo, ¿no? Yo en obediencia al Señor, porque todo se hace en obediencia, me dirigí a ese demonio y le dije exactamente lo que el Señor me había dicho. Con el añadido de sal fuera en el nombre de Jesús. Entonces se me gira el demonio, me mira así, con una cara horrible, horrorosa, y me dice, ¿cómo sabes eso? Y yo le dije, mira, el de arriba me lo ha dicho, ¿no? Sal fuera en el nombre de Jesús. Y ahí salió con un rugido terrible, un rugido como de león, ¿no? Un alarido impresionante. Y entonces, a raíz de eso, pues la administración fue un poquito en ese sentido, ¿no? Y hermanos, ahí fue donde a mí se me abrieron los ojos, porque yo en ese momento no sabía, ni me interesaba, ni sabía nada acerca de lo que estábamos hablando. Y fue cuando entonces me interesó contactar de una manera mucho ya más en concreto con el doctor Antonio Bolaínez, porque yo me enteré de que él había llegado a una serie de conclusiones también. Entonces ahí fue donde bueno, pues tuvimos un contacto mayor, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es la historia. Bueno, con todo esto, aunque este tema es sumamente amplio, solo hemos llegado hasta dónde puede ser el anticristo. Por supuesto, tiene que haber una segunda parte que no lo vamos a poder tocar ahora, lo que es ya la manifestación, su gobierno, la herida de muerte y todo, que ya no nos da chance en esto, su gobierno ya en la gran tribulación cuando se quita la máscara. Por ahora el anticristo tiene que estar bajo una máscara de un príncipe. Apocalipsis capítulo 6 clarísimamente dice que se trata de un príncipe. El versículo 2 dice que se le dio una corona, clarísimamente. Estamos. ¿Cuántos minutos nos quedan aquí? ¿Qué pasó? Nos queda un minuto todavía, ¿verdad? No, seguimos porque no he llegado todavía. Clarísimamente dice la Biblia que se trata de un príncipe. Para un poquito de silencio ahí.
Si se trata de un príncipe, hemos hecho una investigación esta noche, hemos hecho muchas pruebas y mucha más documentación que no la hemos sacado. Con toditito lo que hemos hablado, con todo lo que hemos demostrado esta noche, aún así no podemos decir que específicamente Felipe de Borbón es el anticristo. ¿Por qué? Porque esto no se va a saber con absoluta certeza, sino hasta minutos, horas o días después del arrebatamiento de la iglesia. Con todo y esto, lo único que puedo decir es que él es el más grande sospechoso. Sospechoso. Pero no podemos decir enfáticamente, a pesar de toda la investigación que tenemos, e inclusive que ni siquiera saqué los códigos, que es más serio todavía, los códigos de la Biblia. Nada de eso, con todo y eso, con todas las pruebas, no podemos decir que él es. Pero de una cosa sí podemos estar seguros: el anticristo ya está en estos momentos y tiene que estar bajo la máscara de un príncipe, y que se convertirá en rey minutos después, horas después del arrebatamiento. Posiblemente muera su padre e inmediatamente él asciende a rey. En este momento el mundo anhela a un líder, y lo han estado pidiendo, lo han estado aclamando a ese líder. Ya está el gobierno de orden mundial, está todo preparado, hasta la marca de la bestia ya está preparada. Todo está preparado, todo. Aún el mismo espíritu de él, como lo hicimos ver al comienzo, se puede percibir en algunos líderes infiltrados en la iglesia, hablando el mismo vocablo del anticristo. Es decir, por todo esto es que nosotros estamos absolutamente seguros que si ese tipo ya está, y que la única manera que él no se puede manifestar es porque hay un poder más grande que él que está sobre la tierra, y hasta que ese poder no sea quitado de en medio, él no se puede manifestar o quitarse la máscara. Y eso es la iglesia. La iglesia